muy sesgado, no da cuenta de otros eventos de la realidad. Sarmiento solamente habla de la perspectiva que tiene como país grandiosa, un progresista, todo eso no hay duda. Pero, por ejemplo, cuando uno lee a Echeverría, que era un romántico también, ¿no? Echeverría cuenta en El Matadero ese aspecto de la sociedad que no aparece en Sarmiento. En Sarmiento aparece toda una sociedad organizadita, estructuradita, qué sé yo, pero hay toda una parte de la sociedad que queda afuera. Los orilleros que aparecen en Echeverría, que igual es un detractor de Rosas, porque Echeverría era de la generación anterior a la del 80 y él tiene una posición antirrosista. Entonces, a pesar de eso, Echeverría en El Matadero da cuenta de los orilleros. Aparecen como una forma, también todo muy, digamos, en realidad no es tan romántica. En el Matadero el tipo muere antes de ser violado. O sea que no tiene nada de romántico. Claro, pero sí, pero el Matadero también es una declaración política, porque y ahí se aleja de la concepción romántica en cuanto a formato de relato. Y ahí aparecen todas las figuras, cuando van al matadero y están carneando a las vacas, sacan las entrañas y se las revolean a las negras que corren a buscar las entrañas para comer algo ese día. Eso aparece en el relato de Echeverría, que es un antirrosista y que, digamos, más o menos coincide políticamente con Sarmiento. Y Sarmiento no aparece esto. En Sarmiento aparece toda una sociedad estabilizada, excepto en la estructura política. Facundo Rosas, que no es mencionado, aparece claro, porque el Facundo es un tiro por elevación contra Rosas, no contra Facundo, sino contra Rosas. Entonces, es muy interesante, el libro es apasionante para leer porque era un escritor fabuloso, Sarmiento. Entonces uno queda atrapado con ese relato, los relatos de lo que hacía Facundo en su provincia, cómo se vestía, cómo salía a la calle, la mentalidad de Facundo, toda esa simbología que se acuerdan que supuestamente Carlos Saúl, nuestro querido Carlos Saúl, el prócer, dice que él, según su lema, yo la escuché a su lema decir que él tenía un retrato de Facundo y que lo sacaba al patio en los días de tormenta y lo invocaba a Facundo, Carlos Tao. Esto lo contó Zulema Yoma. Un día la escuché yo personalmente en una entrevista como para asegurarme de que estamos todos locos en este país. Estamos todos locos. Claro, ahora tenemos a Milei que habla con una medium, con el perro. Somos exóticos nosotros los argentinos, ¿no? Pero bueno, Sarmiento no, no cuenta esto, que digamos en su proyecto de país Sarmiento propusiera esta perspectiva de un país progresista, industrioso, ¿no? Con esta mentalidad de traer extranjeros que fueran industriosos, que trabajaran. Miren, el sueño de Sarmiento era que cada familia tuviera una casa con un cerquito blanco, que adelante tuviera un jardín, después viniera a la casa, atrás tuviera el huerto y tuviera árboles frutales. Ese era el sueño, claro. Sí, no, pero perfecto, pero no es una crítica. Lo que estoy diciendo es que el Sarmiento, el Facundo es apasionante, pero cuando uno lo va leyendo sospecha que es una cuestión muy parcial. Hay algo que falta en Sarmiento, ¿eh? O sea, lo que está diciendo es parcialmente cierto, ¿no? Pero no te miente. Pero no digo que miente. Dice, te voy a decir la verdad. Mira, no. Esto es lo que está pasando. Bueno, eso pero me parece la virtud, porque entonces vos decís, puedo escuchar una campana. Es una campana. Es una campana bien escrita, bien fundada, ¿te das cuenta? Sí. Con esa vehemencia que vos decís. Sí, pero cada persona. Claro. Pero bueno, te lo tenés que tragar como tu manual de secundario. Vos te lo tenés que ver como lo que es. Está bien. El problema lo tenés con nosotros.
no es el libro. Pero es una propuesta política la de Sarmiento, porque el Sarmiento no juega neutralmente, él tiene una propuesta política, pero perfecto. Pero no, está bien, pero si la mirada, pero la mirada del estadista es la de alguien que puede abarcar, se supone, una totalidad, pues tiene que abarcar, pero porque si no resolvemos las dificultades de una parte de la sociedad. Y, claro. Y bueno, en acción el tipo demostró resolver muchas partes. Pero no eso, pero entendés, no estoy criticando los Sarmiento. Estoy diciendo. Pero aparte de lo más interesante para mí, que no me lo está diciendo un historiador, me está diciendo un protagonista. Pero aparte es muy difícil encontrar a alguien que lo tenga una mirada. No, es un protagonista comprometido, con lo cual, pero entonces no es casi. Pero me ayuda a pensar cómo se pensaba en ese momento. Pero si vos leyeras el relato de Rosas, no opinarías lo mismo, y sin embargo. Ojalá me defendieran a mí como ataque. Claro, bueno, pero vos fíjate, claro, pero uno dice, lee entonces el relato de Rosas, para nosotros Rosas siempre fue un dictador, un malvado, un tipo cruel, etcétera. Digamos, pero la maldad y la crueldad no es prioritaria de un grupo. Sarmiento cuando tuvo, ya, en esa época se empezaba a matar, claro. El famoso del cuento de Ley de Borges en esa época. Bueno, por eso digo que hay que mirarlo en un contexto. Pero por eso hay que mirarlo en un contexto de época. Si hoy vamos a criticar a la esclavitud, bueno, pero la esclavitud era algo. Acá sí, Gustavo. No, una pregunta, perdóname, ¿vos sabés en qué parte de Estados Unidos Sarmiento vivió? ¿En qué lugar? ¿Vivió en New England, en la zona del noreste? Eso es importante, pues si él vivió en ese lugar, mucho de lo que vos describís es literalmente una descripción de cómo son los pueblos y los barrios suburbanos de New England, ¿no? Que era la zona donde nació Estados Unidos. Claro. Lo que sí quería Sarmiento era una inmigración anglosajona, fundamentalmente. Él quería que fueran ingleses, irlandeses, no italianos, españoles, turcos. Por supuesto, sí. Diseminados por toda la República, enseñándonos a trabajar, explotando nuevas riquezas y enriqueciendo el país con sus propiedades. Con 1 millón de hombres civilizados, la guerra civil es imposible, porque serían menos los que se hallarían en estado de deseo. Bueno, eso es una pura entelequia. Si fuera cierto, nosotros hoy día entonces vivimos sin civilización, porque las guerras siguen existiendo. Entonces. No cabe duda que, aparte de Alemania, tuvo una guerra terrible. Por eso, el sueño de la paz perpetua era el sueño de Kant, ¿no? Esa cosa de alcanzar. De hecho, tiene un libro que se llama Paz Perpetua, Kant. Y entonces ahí el tipo de alguna manera traza este horizonte, este devenir posible de llegar, pobre Kant, a una construcción tal de realidad racional que se terminaría la guerra, ¿no? Pobre Kant. Era medio pelotudo, ¿no? Pero vos fíjate que la historia evoluciona y siempre encuentra la paz romana tenía su sentido. Sí, luego 6.000 cruces, todas juntas. Y luego la Sociedad de las Naciones, y luego la ONU, y luego son todas ideas que buscan lo imposible. Sí. Porque lo único posible es que vivamos en guerra. Pero no sé si buscan lo imposible, porque pero vos estás descontando la experiencia del poder, como si el poder no funcionara dentro de esa lógica. Y para mí me parece que es totalmente al revés. Es el poder que mueve la lógica de la razón y no la lógica de la razón la que mueve el poder. Bueno, pero entonces ahí no figura la lógica ni la razón, figuran los intereses, las conveniencias y hasta los estados inconscientes. Por eso no es posible encontrar la paz. Pero, la paz es racional. La paz, no sé si es racional, pero hay una. La guerra.
El día que la biología y la botánica, por ejemplo, encontramos la paz, porque vos sabés que descubrieron en la Universidad de Santa Fe que las especies jóvenes compiten, de botánica, son plantas, ¿no? Las especies jóvenes de plantas compiten por el fruto. Las especies adultas que tienen 8 millones de evolución, cooperan, no compiten, cooperan. Claro. Eso se da en una evolución a través de miles de años, claro. Manes decía, con todo lo que se ensució con la política y todo, aparte, que es un gran científico, decía que la evolución del ser humano, como lo tenemos ahora, es imposible que no haya guerra, como dice. Claro. Pero dice que esta evolución tarda miles y miles y miles de años, hasta que la paz es posible el día que evolucione el cerebro de otra forma, porque muchas de las cosas las hacemos por el sistema límbico. Todavía el neocorte no llegó a crecer lo suficiente en masa y en poder como para poder controlar y controlar. Entonces el límbico no controla. Igual a mí me parece que la experiencia de así de la guerra o de la violencia, me parece, yo en mi duro esquematismo kantiano, a mí me cuesta aceptar la idea de que se pueda evolucionar. Primero, no creo que evolucionemos, pero entiendo esta cuestión del cerebro que evoluciona como actitud adaptativa, pero me parece que la decisión de la violencia sí o no tiene que ser el resultado de un trabajo ético de la especie, no un proceso de adaptación de la biología a la botánica, o no importa el argumento, entiendo el argumento y entiendo esto de... Es un argumento científico. Sí. No, pero aparte... He visto esas poblaciones de árboles que tienen raíces que cooperan entre sí, qué sé yo. Entonces, pero el problema con la especie, que lo plantea la ética para Amador, Sabater, que le escribe este libro al hijo, se lo empieza a escribir cuando el hijo tiene 11 años. Y están en la playa un verano y él pone la máquina de escribir, o no me acuerdo si una computadora, la ventana abierta, mira como el hijo está jugando con los amigos en la playa y él está escribiendo y en lo que escribe él dice que el hijo con 11 años no sabe que lo que él está haciendo es algo para él y que va a ser a futuro para el hijo de él, pero que el hijo no lo sabe. Cada tanto viene y le habla al padre en la ventana, le dice cosas, el padre le contesta y sigue escribiendo el libro que es un regalo para su hijo para dentro de unos años. Entonces, y Sabater arranca el libro preguntándole al hijo sobre el tipo de sociedad en la que querría vivir y si le gustaría que fuera una sociedad humana o una sociedad como la de las hormigas. Entonces le describe las ventajas de la sociedad de las hormigas. Entonces le explica que en la sociedad de las hormigas nadie se corre del lugar. Es un poco la filosofía de Ortega y Gasset. En uno de los libros de Gasset. Entonces nadie se corre del lugar. La hormiga que nace obrera es obrera. La hormiga que nace centinela es centinela, como la de las abejas. Y la hormiga que nace reina, bueno, luchará con otra reina, pero ya nace reina. Así que es reina y nada más. Entonces, en cambio, en la sociedad humana, esta situación no se da porque ese GPS natural no existe. El GPS tiene la ventaja de una limitación natural que impide una violencia más allá de lo que se puede entender desde la codicia o la voluntad. O la aspiración. O la aspiración, pero tiene también la limitación de que es una sociedad tan rígida que no hay cambio ni posibilidad. Claro. Evoluciona si hay una catástrofe. Sí, o las sociedades teocráticas, como existe en el Medio Oriente, en los países árabes, etc. Claro. Ayer justo estaba viendo un documental sobre Omán y decía, Omán es re tranquilo, acá no hay ningún delito. Y claro, no hacer algo normal. Claro. ¿A qué precio pagan esa tranquilidad? ¿No? Sí, por supuesto, pero ahí nadie, todo cuidado. El que hizo el documental decía, acá se puede andar y qué sé yo, te recomiendan que la temperatura más baja son 38 grados, ¿no? Que no entres en un shopping con bermudas. Te sugieren que te pongas pantalones largos.
Entonces, bueno, de ahí en adelante, imagínate, ¿no? Entonces, claro, está todo ordenado, está todo limpio, nadie tiene un papel, nadie Bueno, pero los hace chinos nada. hacen alarde de Sí, tener está bien, una seguro. sociedad y un comercio libre para afuera, pero para adentro está el Claro. panóptico generalizado. Está bien, pero por eso, Sí. pero lo que dice Sabater De la es precisamente. el quilombo que tenemos nosotros. Eso es lo que pasa. Sabater le Millones de propone, chinos lo hacen. le propone esto al hijo, ¿no? Que está pensando, que todavía el hijo con 11 años no está pensando en estas cosas, pero que a futuro las va a pensar y él quiere dejarle escrito a su hijo como una especie de guía para pensar lo que es el problema ético, ¿no? Este problema ético lo tiene la especie, por lo menos en la filosofía occidental, desde hace 3000 años. Desde que Sócrates plantea qué es un hombre, ahí empieza todo el problema ético, ¿no? Como, cuál es como objeto de pensamiento, la ética. O sea, ¿cómo tiene que ser mi comportamiento respecto del otro? Claro. ¿Es suprimible, es destrozable, es por mí o no? De ahí. Pero puede llegar a ser con una evolución natural esa ética, y no hace falta que me ponga a pensar en la ética. Puedo nacer con el gen de la ética, ¿no es cierto? Como la hormiga, pero no como hormiga. Puedo cambiar de trabajo, puedo cambiar de cosa, etcétera, pero puedo llegar a nacer con otro gen. No, pero por ejemplo, uno piensa en términos de poder o de esas cosas, ¿no? Fíjate el otro día que una discusión por Sí. la cola, porque se terminó con un muerto, a cuchilladas en la anónima de Madrid. ¿En serio? Sí. Uno se peleó con otro porque se coló la cola, pero fue y lo mató de verdad. Le dio cuchillada del cuello. Porque se coló, o sea, Sí. ese es un problema mental, o sea, evidentemente. Y un tipo así también puede llegar a ser presidente, como Bush o como otro, y hacer lo mismo en otro país. ¿Por qué? Porque me pintó de abierto, si yo ahora le mando. Ese es el problema, pero eso es posible porque el cerebro humano, todavía el funcionamiento, da la posibilidad. Eduardo, Sí. Por autorreacción puede ser que algún día el cerebro no te dé esa hoy posibilidad. hablamos libremente. ¿Cómo? Hoy es el día que hablamos libremente. No, a ver, perdón. ¿Cómo? Si hoy es el día que habías previsto para hablar libremente. No. 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 Entonces comíamos, entonces le dábamos también nosotros. No. Bueno. No necesitas la agresividad. No, pero. Podés hacerlo de otra forma. Perdón, quedamos para la segunda mitad de octubre. Pero arrancamos con esto porque arrancamos, nada que ver. Ahora retomo con Kant. Eso, claro. Es la precuela, la precuela. Pero igual esto lo podemos discutir, no hay problema. Pero, por ejemplo, yo siempre me quedo pensando en aquellas novelas que hablan acerca vieron la película Minority Report, donde aparece, ¿no? Como todos estos relatos donde hay una instancia de tratar de controlar el nivel de violencia, de agresividad y de delito, en el caso del Minority Report. Y todo el sistema que usualmente no se ve porque queda como oculto detrás del implícito de que esto es para mejor. Y por detrás hay todo un sistema de gran violencia que opera sobre el sujeto. Pero claro, como se acuerdan, Naranja Mecánica, la novela de Burgess, en donde aparece toda esta cuestión del tipo que era un reverendo hijo de mil putas, no hay duda de eso. Y después todo el proceso de readaptación que tiene es 10.000 veces más violento que la violencia del tipo. O sea que básicamente el sistema sigue violento. Con lo cual, nosotros, para mí, lo que tenemos es un problema de naturaleza ética, porque nos enfrentamos con el grave problema de la libertad. Entonces, como no podemos construir todavía
una estructura ética relacionada a esto, tenemos 1000 guías, filosofías, pensamientos, estructuras jurídicas, 500.000 cosas, religiones, todos nos enseñan el camino, el bien, lo deducen, lo imponen, fue Dios, fue este, el otro lo pensó, etc. Seguimos siempre con esta situación de la libertad personal. Pero la libertad personal no es solamente el límite de decir, bueno, no le puedo pegar un tiro al otro, es también mi propia libertad para existir. Entonces no se trata solamente de dónde queda limitada en beneficio de, es también una relación con mi existencia. Con lo cual, tal vez ocurra esto de que en algún momento dado seamos más botánicos que biológicos y entonces estemos enraizados de tal manera, pero me parece, yo lo veo más como un trabajo de la especie a realizar, como un trabajo en donde haya una decisión personal de elegir ese camino. Cierro con esto, lo último, lo que cuenta Sabater, tomando la Ilíada, es que dice, la situación de comparar la sociedad de la hormiga y la sociedad humana es como aparece en la Ilíada Aquiles, un semidios, no importa si no lo creemos en el relato, Aquiles es hijo de la diosa Tetis y de un humano de quien Tetis se enamora. Cuando ella anda caminando, de él lo ve el humano y queda flasheada, entonces le hace unos pases para que él pueda soportar su condición divina y tiene un hijo con él. Entonces el hijo que tiene es un semidios, que es Aquiles. Entonces Aquiles cuenta con casi todas las ventajas de un dios, excepto el talón, donde Tetis lo agarró del talón, lo sumergió en las aguas de la inmortalidad a Aquiles, pero de algún lugar lo tenía que agarrar. El cachito ese donde lo agarró, ese cachito era mortal. Pero lo interesante de la metáfora es que esa es la condición que tenemos nosotros. Tetis estaba intacta porque era una diosa, siempre va a ser una diosa eternamente. El marido, el señor, el gestor de Aquiles era un humano que pasó y después murió. Y Aquiles tenía esta posibilidad de ser un casi dios. Aquiles se enfrenta con Héctor, que es el príncipe de Troya, uno de los príncipes, pero es el príncipe más noble de Troya. Él es un tipo justo, amado por la ciudad, es un gran guerrero, va a ser un gran regente, es padre de un niñito recién nacido. Y Aquiles sabe, por supuesto, que él es el símbolo más importante de Troya. Entonces va y lo provoca en la muralla para que salga Héctor. Héctor no puede no salir, él debe salir, porque él es la ciudad. Pero él sabe que Aquiles lo va a matar, porque no puede enfrentar a un semidios. Ahora uno dice, por eso para mí es más fascinante la figura de Héctor, ¿no? La de Aquiles. Porque Aquiles no representa... Claro, pero claro, pero Héctor tiene que estar... Bueno, pero acá Héctor estaba en otra circunstancia, porque Héctor estaba, como había todo el pueblo de Troya que dependía de él a futuro, aunque todavía su padre estaba vivo, pero él era el heredero, su hijo recién había nacido, él tenía un matrimonio exitoso. Claro, pero digamos que él en su vida personal, Héctor, estaba en las condiciones en las que su etos estaba todo perfectamente configurado con esa realidad. Ahora aparece Aquiles y Héctor sale a la batalla y sabe que va a morir como finalmente muere. Bueno, pero esa es la condición humana, que nos encontramos en una circunstancia dilemática, ¿no? Y nosotros tenemos que decidir, y ese es el problema de la libertad. ¿No? Porque si fuera como el de las hormigas, como dice Sabater, y me tocó nacer hormiga obrera, listo, llevo la hojita, bueno, pero no pide a la reina para que la saludo a la reina cuando entra al hormiguero, y no me va a pasar nada más que eso, porque ya está mi vida, ya está definida de antemano. Claro, no tengo chance de elegir otra cosa. Ortega y Gasset sostiene algo de esto y dice textualmente Ortega y Gasset, el que renuncia a su condición de nacimiento es un suicidado en vida.
Ortega y Gasset, que era un aristócrata absoluto, para quien no concebía que un tipo que fuera campesino pudiese llegar a ser, como Sarmiento, presidente de un país, ¿no? Bueno, para Ortega y Gasset eso era inconcebible. Entonces lo consideraban suicidado en vida. Bueno, para mí el problema pasa por acá, ¿no? Pero lo que dice Gustavo también es cierto. Es una cuestión de voluntad consciente. Pero hay una cuestión que es nuestra cultura neurológica nos permite hasta cierto punto avanzar. Por eso no es tan fácil alcanzar la paz absoluta, digamos, el progreso absoluto, en un mundo paradisíaco, porque tenemos esa estructura neurológica va evolucionando. Mi criterio va evolucionando para bien. Pero hay que esperar el final de, si es que alguna vez llega el final de esta evolución. No es todo voluntad. Hay dos componentes. Mi voluntad personal de querer ser libre, bueno, solidario, ético y demás, y hasta donde me permite llegar mi estructura neurológica. No solamente la neurológica, sino también la estructura social. Claro, pero en la historia de Aquiles, para mí, Héctor era libre. Aquiles no, respondía a su naturaleza como el escorpión. Claro. Iba a matar aún al que sabe. O sea, el tipo respondía a su naturaleza, no era libre. Claro. Héctor podía decidir. Y por honor y por ética decide. Él no podía decidir, no podía dejar de actuar como actor. Bueno, pero por eso tenía un background adentro que tenía que ser eso. Pero por eso lo rescata Sabater. Pero por eso Sabater rescata a Héctor y no a Aquiles. Claro. Porque dice, el problema humano lo tiene Héctor, claro. Vamos a funcionar y vamos a funcionar como las hormigas, sería un poco como Aquiles, que está predeterminado por el escorpión. En cambio, Héctor es libre, es humano. Héctor es libre. Es humano. Pero yo no decía que vamos a ver. No, se entendió. Pero se cagó muriendo. Se cagó muriendo. Pero bueno, entonces vuelvo a Kant. En el caso igual, como para pensar... ¿Quién era Kant? Podemos entrar por el imperativo. Claro. No, pero en Kant aparece el problema ético, por supuesto, la crítica de la razón práctica es esto. Y Kant lo que se encarga de aclarar es que en el reino de la libertad lo mejor que podemos tener es una buena voluntad. Él está diciendo, no tenemos valores absolutos. Tenemos en todo caso una propensión a decir, bueno, elijo levantar al niñito que se cayó en la calle o dejo que el auto le pase por arriba. Es una actitud de buena voluntad. Después él trata de justificarlo y dice, bueno, que hay un argumento racional para que operemos desde la buena voluntad, etc. Pero, digamos, la posibilidad de que ocurra de otra manera depende exclusivamente de la buena voluntad. Bueno, pero ese es el problema ético. El problema que a nosotros nos convoca es mi neurosis. Mi neurosis obsesiva sobre las categorías de Kant. Más o menos voy a hacer un raconto, ¿no? De lo que hasta ahora vimos de Kant, de lo que él propone. Yo adelanté que lo que Kant refiere en última instancia es la estructura de una conciencia. Una, me estoy refiriendo a la unidad. Una. No puede haber más que una conciencia. Cada ántropo, cada uno de nosotros es portador de una conciencia. Y esa conciencia como, digamos, trabajo opera precisamente desde su condición unidad con una serie de elementos, opera la unidad de la experiencia, la unidad del fenómeno. O sea, por ejemplo, ahora la conciencia de ustedes está siguiendo este relato sucesivo y está operando la unidad de sentido de lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que él dice es, esto prueba que cada uno de ustedes, cada ántropo presente en toda la estructura del planeta, cada ántropo es portador de una conciencia porque unificamos la experiencia.
Ahora todos estamos viviendo la experiencia de sábado a la mañana, luminoso, agradable, en esta sala, adentro de la biblioteca, en la ciudad de San Martín de los Andes o en las Villas Las Rosas, en Córdoba, ¿sí? Eso nuestra conciencia lo está sintetizando y unificando. Si no, viviríamos dispersos. Viviríamos toda una experiencia dispersa que no podría ser experiencia. Porque para que pueda ser algo experiencia, tiene que ser enunciado como tal. Y para ser, por ejemplo, hoy es sábado a la mañana y es un día de sol. Ese enunciado es una estructura gramatical, o sea, puesta gramaticalmente, pero es un enunciado que sintetiza una multiplicidad de fenómenos que una conciencia, la de cada uno de nosotros, la está unificando en ese enunciado. ¿Sí? Ese, digamos, es el derrotero final, el de la conciencia, que encima es autoconsciente, porque la conciencia tiene que tener presente que hace este proceso de síntesis constante del fenómeno de la realidad, porque si no fuera consciente de que es consciente, llevaría adelante el proceso y estaría ausente del resultado. Claro, claro, yo diría, sí, hoy es sábado a la mañana y es luminoso. Y no significa nada. Y después digo, el jueves tomo mate con mi abuela. Ninguna cosa tendría relación. Todos los fenómenos que son enunciados sucesivamente van a tener conexión con el anterior y conexión con el horizonte de futuro. Si no, no habría un estado constante de unificación. ¿Sí? Después que uno pueda discutir, bueno, pero la conciencia, por ejemplo, los africanos unifican el objeto de otra manera, en el oriente de otra manera, etcétera, o los esquimales que tienen 8 nociones de blanco, creo, de blanco de nieve, blanco de tarde, blanco de mañana, blanco de noche, distintos momentos, distintos blancos tienen. Pero hay gente que quiere joder, ¿no? Depende de la vida. Claro, sí, pero son unos jodidos los esquimales con 8 blancos. Aparte, mira que se entretienen. No, pero bueno, el punto es que en un momento dado, el derrotero de la explicación, de la crítica, el desarrollo, es llegar a este punto de la conciencia, ¿no? Y una conciencia autoconsciente. Entonces, esa es la condición natural del ántropo. Esto miremoslo como desde la experiencia. Pensemos que trascendental para Kant es todo esto es el sustrato a priori anterior o trascendental en el sentido que atraviesa a todos los ántropos en condiciones normales de presión y temperatura. Si son niños recién nacidos, si son locos, todo eso es otra cosa. Él habla del ántropo estándar, medio. No habla de los argentinos. No habla de antropos y antropas. No habla de antropas. Está en la lista para buscar. Pero él está diciendo trascendentales nos atraviesa a todos los ántropos. Esta es como una condición de base, es propia de la especie. Pero esta condición se revela en la experiencia. La experiencia demuestra que tiene que haber una condición a priori o trascendental por la cual la experiencia es posible. Si nosotros no tuviésemos la capacidad de, al aprehender los fenómenos, por ejemplo, luz, temperatura, claridad, día, para poder pasarlo a luz, concepto, luz, temperatura, claridad, día, no es la experiencia de percibirlo, es la experiencia de percibirlo, sintetizar y después convertirlo en concepto. Claro, porque si tuviéramos claro, el tiempo y el espacio van a operar ahí como formas puras para captar. Espacializamos y capturamos en el tiempo los fenómenos. Si tuviéramos 2 horas de nacidos, estaríamos en un desconcierto de sensaciones. En el proceso se van a ir activando toda una serie de capacidades de las que la aprehensión del fenómeno se va a dar en el espacio y el tiempo, y después los conceptos van a aparecer para poder constituir los enunciados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que él arranca con los 3 tipos de juicios? ¿Por qué arranca con los juicios? Porque él dice,
¿cómo nos comunicamos? Nosotros decimos el mundo. Los decimos y bueno, ¿con qué los decimos? Con enunciados. ¿Con qué tipos de enunciados? Y los enunciados de la lógica, los enunciados empíricos de el Pocahuyo se está desbordando, voy hasta el Pocahuyo, me fijo y veo que se está desbordando, pero hay un tercer tipo de enunciado que no es ni analítico, A es igual a A, ni es empírico, que son los sintéticos a priori, los enunciados que pueden hacer una síntesis que unifica el fenómeno sin haberlo comprobado empíricamente, pero que posibilita la experiencia. Por ejemplo, todo esto porque estaba Newton ahí y Kant estaba con la física matemática de Newton. Entonces, en el enunciado de todos los cuerpos caen con una aceleración de 9,81, él dice: este enunciado es verdadero. ¿Cómo puede ser verdadero si no lo fue a comprobar en cada punto? Y de la noción de cuerpo no sale conceptualmente aceleración y menos la magnitud. No nace de cuerpo. Un cuerpo es una porción limitada de materia. De ahí no se deduce que tenga que caer con esa aceleración. Entonces dice, ¿cómo puede Newton desarrollar toda una argumentación de una ciencia que explica la mecánica de los cuerpos, puede establecer magnitudes de esa mecánica, explicar los movimientos, si él no pudo ir a corroborar? Entonces tiene que estar habilitado en algo del antropo un esquema en el que esta posibilidad sea explicada, pero que a la vez explicite la experiencia. Estaba Newton, ya estaba Bohr en lugar de Newton. Sí, estaba claro. Claro. El tema era si Bohr es posible sin Newton. Claro, no, eso. Claro. En el sentido de que es necesario, porque uno puede también interpretar el desarrollo de la razón como un proceso dialéctico. Sí, sí, totalmente. ¿No? O sea, después de toda la teoría de Kant de la conciencia, aparece la teoría del inconsciente. Después de toda la teoría de la certidumbre, aparece la teoría del caos. Y después de la teoría del caos, aparece la teoría anti-intuitiva. O sea, pero es parte de un proceso dialéctico, ¿no? Porque de hecho, el pensador que viene después de Kant, que es Hegel, que es el que desarrolla la dialéctica de la historia, Hegel dice, sí, es un kantiano furioso Hegel, no es que es un antikantiano, para nada. Pero Hegel le dice así, muy al estilo de Borges, muy elegantemente, dice, Kant es un teórico de la clase de los que pretenden aprender a nadar sin meterse en el agua. Me encanta la genialidad que tiene estos tipos, se insultaban así, ¿no? Con el nivel. No se puede, porque yo lo hacía en la pileta, ponía a la gente en un banquito boca abajo a hacer los movimientos. De nadar sin agua. Bueno, Hegel dice esto y agrega, o por lo menos en la fenomenología del espíritu, Hegel dice que nosotros nunca definimos lo que somos, sino por lo que no somos. Lo que nosotros definimos de nuestra condición de ser es lo que define lo que no somos. Cuando yo digo soy tío, estoy diciendo no soy hermano, no soy padre, no soy hijo, no. Pero no porque expresamente lo estoy diciendo, sino porque estoy diciendo algo que me dice lo que no soy. Con lo cual, después de toda una deducción, dice Hegel, el ser queda igualado con la nada, porque ser es precisamente no ser aquello que nosotros estamos diciendo que somos, ¿sí? Y ahí empieza todo el desarrollo de su dialéctica, o sea, estaba más loco que Kant, sí. Y estaba así, seguramente en un gran estado de soledad también, ¿no? Pero se dedica a desarrollar todo este pensamiento del proceso dialéctico de la razón. En este proceso dialéctico, él explica cómo la emergencia de esta conciencia kantiana pone un mojón en la historia de Occidente, porque es el momento en el que la historia de Occidente da a luz este conocimiento. Kant, cuando dice, somos una conciencia que sintetiza el fenómeno y lo unifica,
en una constante de realidad, con lo cual unifica la totalidad del mundo, ¿no? Porque para nosotros el mundo tiene una estructura unificada. Si nosotros no viviéramos con esta experiencia unificada de realidad, viviríamos en estado de dispersión atómica, ¿no? Como formas inconexas de pensamiento, pero no vivimos así, a menos que tengamos Alzheimer o que nos pase alguna cosa, o tengamos 2, 3 años, pues esos momentos raros de la vida. Entonces, fuera de esos momentos. O estemos antes de las elecciones. O estemos ¿Cómo? antes de las elecciones. No en las O elecciones. estemos antes de las elecciones. Sí, tal cual. Eso, o cuando escuchamos los discursos de nuestros maravillosos políticos, nos encontramos con ese estado de dispersión atómico de irrealidad absoluta. Ellos viven. Ellos viven en ese estado, claro. Juegan al tenis, al fútbol, al handball, todos juntos, ¿no? Bueno, pero Hegel lo que rescata es esta idea de decir, con Kant emerge esta noción ahora. El ántropo es una conciencia autoconsciente que le da unidad a la realidad. Porque él dice, este es el límite, dice Kant, pasamos del otro lado del cerco, en el mundo hay entes, pero los entes son entes y nada más. Al ser entes nada más, está diciendo, ¿quién establece la conexión entre el árbol y la sombra? El ántropo. Esa conexión, ¿no? Entre el árbol y la sombra no hay ningún problema ni para bien ni para mal. Si hay sombra, no hay sombra, el árbol es árbol. No, bueno, pero eso es un trabajo que vos agregás desde tu intelecto. Vos estás diciendo eso del helecho, que es lo que dice Kant cuando utilizás un enunciado sintético a priori. Pero el helecho, la sombra, el árbol, el sol, el planeta, están, punto. La conexión la establece el ántropo. Entonces, Hegel dice, si uno pasa para el otro lado del cerco, para el otro lado del límite, se encuentra con los entes. Pero de este lado, el ántropo, cuando está construyendo y unificando esa realidad, está haciendo las conexiones. Porque la naturaleza tiene una condición material y una condición formal. La condición formal, o sea, la condición que le atribuye la forma a la naturaleza es el ántropo. Pero la naturaleza materialmente está ahí. Ahora nosotros decimos cosas a través del sistema que unificamos esa experiencia de la naturaleza y el mundo. Por eso Kant en un momento dado dice que la naturaleza es precisamente toda la serie de conexiones que nosotros hacemos en relación a las categorías puras del entendimiento y que pueden sintetizar esta condición unificada de realidad y de naturaleza. A ver, algo no me queda claro. En lógica No, algo no me queda claro. Es decir, nosotros, es cierto, esa estructura ahora, nosotros interpretamos la naturaleza. Lo que decía Cristina, que el hecho crece en la sombra, es una cuestión biológica. Por algo crece en la sombra y no en el sol. Se quita sombra. Lo que hacemos nosotros es interpretar. Sí. Es interpretarlo. Sí. Hay que saber ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero Kant no está diciendo que no hay interpretación. Lo que Kant está diciendo es que para que haya interpretación tiene que haber una estructura de enunciados. Las categorías son, Claro. son eso. Claro. Eso es el producto del hecho de la clase y del intelecto. Claro. Igual hago así una digresión. Foucault, ahí viene Foucault, en Las palabras y las cosas, que es un libro anterior a la experiencia del poder, es un libro que tiene que ver con el primer periodo de Foucault y que hace todo un desarrollo sobre una comparación de saberes o de conocimientos. Foucault dice, por ejemplo, me hiciste acordar con lo del derecho y la sombra, dice que las categorías que existían hasta el siglo XV era, por ejemplo, la de la simpatía y la antipatía. Por ejemplo, en la botánica. Dice, abajo del pino no crece nada,
porque el pino era antipático para el común de las especies. Entonces, las especies por antipatía huían, claro, huían de, por ejemplo, del pino. La afinidad. ¿Eh? El eros, la afinidad, sería eso. Claro, Eros o afinidad. la afinidad, pero él decía que a la vez se sostenía la afinidad porque cada una de las especies estaba dotada por dos mellizas, que eran como una a favor y otra en contra. O sea, mientras había una melliza que se disponía a ir abajo del pino, la otra se oponía. De forma tal que la especie que se acercaba al pino y sobrevivía era porque la otra melliza que tiraba en el otro sentido lo obligaba a conservarse en el ser de la planta que era, ¿no? O sea, supongamos, la selga, no tengo ni idea, creo que nunca he mirado una selga en mi vida, pero la selga tiende a ir hacia el pino. La melliza que tiene esa tendencia. Y la otra melliza la va corriendo hacia atrás, para que la que tiene tendencia a ir a vivir hacia el pino no se confunda de forma tal con el pino que deje de ser acelga. O sea que la identidad del ente, esto es una categoría anterior al racionalismo kantiano, ¿no? Esto lo trabaja Foucault en Las palabras y las cosas, y es como la especie de botánica del siglo XV. Así ellos explicaban. Claro, pero, por ejemplo, porque el problema es por qué la selga es acelga y la lechuga es lechuga. Que da la condición de ser a la selga y la condición de ser a la lechuga, y a la piedra, a la tortuga, al balde, al tomate, al caballo, al satélite, ¿no? O sea, ¿cuál es la condición de ser de las cosas? Después la ciencia se dedicó a las estructuras clasificatorias y no se plantea por la condición de ser. Sí, Diana, ¿qué ibas a decir? Sí, que con respecto a esto de que los helechos crecen en la sombra, los helechos crecen en la sombra, antes de lo que vos te referiste de Foucault, yo digo, entonces, viendo la tabla de categorías que vos nos mandaste, esto sería simplemente, más allá de ver si crece o no crece en la sombra, sería una categoría de cualidad de tipo afirmativo. Y chau. Claro, sí. Eso decía Kant y nada más, así sería. Eso lo dice con el juicio que nosotros enunciamos. Nosotros vemos los helechos en la sombra, excepto los de la reta, que se acuerdan que están iluminados. Los helechos de la reta, según Cristina, están iluminados. Entonces, pero bueno, los helechos crecen en la sombra. Ese enunciado que nosotros podemos hacer tiene la condición, es un juicio afirmativo, pero tiene la condición de ser una sustancia, el hecho que tiene la condición de vivir en la sombra. ¿Sí? Hay una relación, él dice, la categoría pura que funciona acá es la noción previa de sustancia. Nosotros a priori comprendemos la noción de que hay un algo al que le acontece algo. Un algo que tiene una determinada propiedad. Ese algo, Aristóteles lo llama sustancia, como la idea de que nosotros comprendemos que hay Eduardo, justo que se nos cortó, justo cuando dijiste la categoría, lo ibas a explicar y se nos cortó. ¿Lo podés repetir? En mis últimos 30 segundos, los últimos. Los helechos viven en la sombra. Uy, ese es un título de un libro. Los helechos viven en la sombra. Y el subtítulo es Salvo los helechos de la reta que están iluminados. Entonces, los helechos viven en la sombra, hay un algo, una sustancia, en este caso el helecho, que tiene la propiedad de vivir en la sombra. O sea, hay una relación entre sustancia y propiedad. Lo que se predica en el predicado sobre el sujeto
está indicando que nosotros comprendemos que tiene que haber siempre un algo sobre el que se inscriben propiedades. La pared blanca, el auto veloz, el caballo negro, el helecho vive en la sombra. Estamos diciendo, todo eso se puede explicitar como que tiene un sustrato, un algo al que se le inscribe una propiedad. ¿Sí? En el caso de la gramática, esto con lo que nos atormentaban sin explicitarnos, sujeto y predicado, ¿a qué se refiere? Bueno, el sujeto, que es siempre el sustantivo, es un sustantivo, ese sujeto, técnicamente, Aristóteles dice, estamos hablando de una noción que comprendemos todo. Hay una sustancia, un sustrato, un algo sobre que se inscribe una propiedad. Esa es la relación. Esta en la tabla de los juicios entra en los juicios de relación. Es el primero, el juicio categórico, pero coincide, vieron que los juicios tienen como puntos de coincidencia con el juicio asertórico y también con el juicio que es de modalidad y también con el juicio de realidad, el afirmativo, ¿no? Los helechos viven en la sombra, es una afirmación, ¿sí? Y es también un juicio categórico, ¿sí? Si dijéramos todos los helechos viven en la sombra, sería un juicio universal, porque estaríamos usando la expresión todo, que es todo, la totalidad de los individuos de esa especie viven en la sombra, ¿sí? Como todos los cuadrúpedos son mamíferos, sí o sí no va a haber ningún cuadrúpedo que no lo sea, ¿sí? Entonces, lo que él está diciendo es, tenemos la tabla de los juicios, que lo podemos comprobar experimentar, o sea, por experiencia, porque analizamos nuestros discursos y operamos con algunos de estos 12 juicios. Por ejemplo, todos los varones son unos pelotudos, generalmente muchas mujeres lo han dicho, ¿no? Bueno, no, pero yo lo estoy diciendo como chiste, esto no fue serio. Ese sería un juicio particular asertivo. Ese sería un juicio universal, porque dice el todos es un cuantificador universal. Algunos, ese sí es un juicio, estaban los universales, particular. No, particular y singulares, claro. Y Sócrates no era ningún pelotudo, es uno singular. Particular. Son universales todos, particulares algunos y singulares uno en particular. Y cuando decís Eduardo es un pelotudo. Ese es singular, porque estás hablando de un sujeto. Hay muchos Eduardo. Acá hay dos. Sócrates no es un pelotudo, por lo tanto Sócrates no es hombre. Sí. Por carácter transitivo. Claro. Pero lo que él está diciendo es, cuando nosotros usamos todos estos juicios, estamos dando a entender, aunque no nos percatemos, que hay algo por detrás de esto que él llama las categorías puras que nosotros estamos entendiendo y que si no las tuviéramos a priori no podríamos hacer el juicio. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, es un juicio que tiene que ver con los juicios universales. Viene el todo, ¿no? Todos. No hay ningún hombre que no sea mortal. Todos los hombres son mortales. Esa noción tiene que ver con una categoría pura, la noción de todos los hombres son mortales. El ántropo que enuncia esto, o todos los cuadrúpedos son mamíferos, el ántropo que enuncia esto ya tiene comprendido, precomprendido la noción de totalidad, porque si no, no manejaría el todos, ¿sí? O sea, cuando manejamos todos, lo que fuera, es que ya precomprendemos la noción de totalidad. Él dice que esa es una categoría pura. Claro, y esa categoría. Sí. De hecho, la coincidencia, vieron que son 4
Las tablas de las categorías son 12, pero son 4 unidades, ¿sí? Cantidad, cualidad, relación, modalidad. Cada una de ellas tiene 3 juicios distintos. Pero cuando habla, el primero, el de cantidad, todos, algunos o uno específicamente, se mueven por una categoría pura que es, la idea es la de cantidad. Él está diciendo, nosotros precomprendemos, espera, déjame terminar, nosotros precomprendemos la noción de cantidad como ántropos, porque si no comprendiéramos la noción de cantidad no podríamos tener magnitudes. Quiere decir que nosotros ya cuantificamos de una manera, digamos, propio de la especie. Si esto no fuera así, no podríamos decir todos. Dame todos los panes que tengas. Se refiere a la totalidad de panes que hay en la panadería. Eso pero, no se ejercita en mi jardín de infantes. Pero espera, él lo que está diciendo es que tiene que... Nada, porque no había una idea de todo. Lo aprende el nene de chiquito. Él dice que no. Claro, ese Ese es el punto, porque precisamente, ¿cómo podés adquirir la cualidad de poder pensar cantidades si ya no tenés un aporte previo de cantidad? ¿Cómo podés hablar de magnitudes? No, esta no es una intuición. En el caso de Kant, la intuición es el espacio y el tiempo. Porque... Ahí quería yo, ¿cómo se relaciona el tiempo y el espacio con las categorías puras? Sí. Porque pareciera que todas Claro. Ahora, bueno. Entonces, ¿por qué estamos distinguiendo tiempo y espacio con cantidad, por ejemplo? Ahí voy. Está bien. Ahí voy. Bueno. Sí, Diana. Cuando hablas de estas categorías, hay veces que hablas de 2 términos, uno innato y otro ingénito. Sí. No veo la diferencia. Claro, no hice, no sería? dije innato, pero se me escapó, no era innato. La condición ingénita, él dice que es como si uno dijera connatural a la especie. Ponele. ¿Te acuerdas que el otro día yo hablaba de esto de la lombriz que está escribiendo un tratado de óptica y que es ciega? ¿Sí? Bueno, no es ingénito a la lombriz la facultad de ver. Ella está alucinando un tratado de óptica porque carece de la capacidad visual. Esa facultad no la tiene. Esto es a la inversa. Él dice, nuestra especie, los ántropos, ya tenemos de una manera ingénita, o sea, es connatural a nuestra condición, la de tener conceptos puros del entendimiento. ¿Sí? Y eso posibilita las facultades que tenemos de hacer enunciados y de construir el mundo como una unidad. Pero la llave, ¿dónde está? Gracias. Entonces, ahí voy a lo que decía Eduardo sobre el espacio y el tiempo. Claro, pero quedó la llave, la mía. Están saliendo de la biblioteca gente que entra y sale, no sabemos nunca. Entra y sale, no sabemos. Entonces, lo que para volver al espacio y el tiempo. Dale, sí. Espacio y tiempo son formas puras de la intuición, no son categorías del entendimiento. Porque, claro. Con cantidad es como que medio se confunde. No. Tiempo y cantidad parecieran bastante parecidas. No. Esperen, vamos de a uno con los argumentos. Cuando él está hablando de la intuición como forma pura del espacio y el tiempo, él dice, supongamos, tenemos el objeto acá, ¿no? La botella. Para que nosotros recibamos la modificación visual de la botella o táctil, ¿no? Nosotros estamos recibiendo la condición cilíndrica de la botella, transparente, azul, etc. La cosa nos está afectando en nuestra receptividad. Nosotros tenemos una capacidad sensible, pero si nosotros nos espacializáramos, no podríamos captar en el espacio la botella. Quedaría fuera de nosotros, como la lombriz que alucina,
el tratado de óptica, pero no tiene visión. Con lo cual, la lombriz no puede estar pensando en profundidad, altura, distancia, porque no tiene capacidad de visualizar. Lo puede alucinar como concepto. La cantidad es un concepto, pero no requiere de la experiencia espacial. Se activa como concepto en el momento que me pongo en contacto con 100.000 botellas para poder pensar la cantidad. Pero la cantidad como categoría, cantidad, cualidad, relación y modo son categorías intelectuales, no son experiencias espaciales. Son las que aporta el ántropo para poder captar la experiencia espacial del espacio, precisamente. ¿Sí? Sí. No, la pregunta mía me quedé con esto en las afirmaciones categóricas. Yo afirmo todos los hombres, cada pensar, eso es independiente de que sea real o no, es una concepción, ¿verdad? Y yo digo, todos los fines son blancos. Sí. En un momento se decide. Sí, sí, hasta 1676. Claro, hasta que se descubrió en Australia que había un cisne negro. Pues es independiente. Siempre hay gente jodida, ¿viste? Siempre hay gente. Todos los cisnes eran blancos hasta que aparece. La tenían a cagar con eso. Bueno, pero mientras vos lo afirmás, por eso digo, la afirmación categórica abarca el todo, es una creencia o una percepción. Esa es universal, no es categórica. Todos Bueno, es universal. Es de cantidad. Es una percepción. Claro, pero lo que no es percepción es el uso del todos. Está bien. Cuando vos estás diciendo todos los cisnes son blancos, aunque después salgas, como pasó, después llegó Cook a Australia y alguien fue hasta no sé qué parte y encontraron un cisne negro. Claro. Un capitán Están hablando de juicio, no de si es exacto. No, claro. De cuántos votos son razonables. Claro. Sí. Y esto es lo importante. Errado o no, vos siempre vas, cuando hables de la totalidad, cuando digas todos los individuos de una especie. Ese conocimiento que ya tenemos hasta este momento. Por eso Claro, pero claro, el uso de estas categorías no son optativas, no es que yo puedo interpretar una cosa como se me ocurra, ¿sí? Aunque después en la práctica, en la realidad no sea correcto, porque de hecho el pensamiento de Aristóteles, que es el que da a conocer estas categorías, después cada una las modifican algo, para Aristóteles, ¿por qué los cuerpos caían? Y esta teoría se atraviesa toda la Edad Media. Los cuerpos caen para Aristóteles en búsqueda de su lugar natural, dice Aristóteles. Entonces uno dice, nosotros nos reímos de que semejante idea, ¿sí? Bueno, pero esa época. No, pero espera. Aristóteles manejaba para Kant las mismas categorías que cualquier ántropo, porque era un ántropo como todos los demás, era un poquito más inteligente, pero era un ántropo plus. Era sí, un plus. Pero, digamos, manejaba las categorías con, digamos, según Kant, él tenía que manejar las mismas categorías. Entonces manejaba esas categorías. ¿Cuál fue la diferencia con Newton cuando dijo, no es que los cuerpos caen en búsqueda del lugar natural, caen porque el peso, la relación, la gravedad, etcétera, toda la teoría newtoniana. Lo que hizo Newton fue cambiar de posición. Lo que hace Newton es pensar en su estructura intelectual, cambia el enfoque. Al cambiar de enfoque, sigue usando... Claro, bueno, pero digamos, eso es lo que, por eso Kant llama a su filosofía revolución copernicana, porque a semejanza del sistema solar de Ptolomeo, que la Tierra estaba en el centro, el Sol giraba alrededor y había que recalcular la órbita, el sistema solar no cambió. Lo que aparece con Copérnico es el horizonte mental de Copérnico que cambia y dice, a ver, voy a suponer que la Tierra está en lugar del Sol y el Sol está en lugar de la Tierra. Ahora recalculo, pero por eso lo que Kant está diciendo es cómo se posiciona el sujeto y en relación a una serie de categorías fijas. Se posiciona, ahora reenfoca y enuncia de otra manera, porque utiliza otras categorías para enunciar. Pero son las mismas que tenía Aristóteles.
Las mismas que tienen todos los antropos desde quién sabe qué momento. Por eso son ingénitas, son naturales o connaturales a la condición de la especie. Como a la de la lombriz es ingénito ser ciega, a nosotros nos es ingénito no solamente la capacidad visual, sino la de poder intelectualizar a partir de conceptos para ser enunciados y unificar la realidad del mundo. A la lombriz no le interesa unificar la realidad del mundo, ni le interesa ni no le interesa, la lombriz es lombriz. Al árbol lo mismo, al pájaro, a la sombra, al helecho de Christine, al helecho de la Pero reta. percibe otras cosas por ahí. Pero por supuesto, no, él no está diciendo que no. Lo que está diciendo, la razón pura es propia del ántropo. ¿Quiénes construyen realidad? El ántropo, nadie más. ¿Cómo construyen realidad? A partir de enunciados. ¿Cómo son los enunciados? Son de 3 tipos. ¿Cómo se constituyen? Sobre una serie de bases de juicios que tienen todos los 12, formas distintas, pero usamos algunos de esos 12 para la totalidad de enunciados que hacemos a lo largo de nuestra vida. Él está preocupado por los de la ciencia, porque dice, bueno, el enunciado de a las 12 quiero un café, como le agarraba el ataque de locura y gritaba el café, ese enunciado no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que los cuerpos caen con aceleración, etc. Los enunciados de la ciencia, aquellos enunciados que requieren ser validados objetivamente. Él dice, nosotros no vamos a encontrar la validez en el afuera de nosotros, porque nuestro límite es precisamente la condición de captar el mundo sensiblemente y acoplarle conceptos. No tenemos otro recurso, no podemos ir más allá de eso. Entonces, ¿cómo son las cosas en la realidad? Que son objetivamente, por supuesto, pero ¿cómo son? Nosotros con exactitud no lo podemos saber porque tenemos el fenómeno, aquello que aparece a nuestros sentidos. Esos sentidos van a captar el fenómeno, nuestra conciencia lo va a unificar y lo va a unificar con conceptos en forma de enunciado. Y esa será la realidad del mundo para esa época. En el momento que estemos viviendo, será la realidad de ese mundo, ¿no? Pero no podemos escapar de esa condición. Como la lombriz no puede escribir nunca el tratado de óptica más que alucinarlo. Pero al no tener visión, no puede hacer un tratado de óptica. Pero esta se volvió loca y en su estructura... No puede escribir. No puede escribir. No, no puede escribirlo. Como dos dimensiones. Claro. Es extraordinario pensar. Claro. El tema es que nosotros tenemos un trato cotidiano con los entes y estamos convencidos, porque naturalizamos, por supuesto, porque si no, no podríamos vivir, ¿no? Naturalizamos que el tránsito que tenemos con los entes, en la medida que los utilizamos, los apropiamos, etcétera, conocemos los entes. En realidad construimos la realidad del ente. Él dice, para que nosotros podamos validar esto, tenemos que encontrar el recurso, la forma de saber cuándo hacemos un conocimiento válido y cuándo no. Por ejemplo, la experiencia de que todos caminamos sobre el plano, ¿sí? Está captado por todo el mundo, por el vendedor de allá enfrente De la cueva de la sede de Platón. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pasa Elvira, de Elvira. El vendedor de Elvira también ingenuamente camina sobre un mundo plano, ¿sí? Entonces, y todos tenemos esa experiencia. Ahora validamos objetivamente que el mundo no es plano, que es redondo. Sin embargo, no hemos salido afuera de la Tierra, ninguno de nosotros, para ver si el mundo es redondo, para captar visualmente la redondez del mundo, ¿sí? No, nosotros no. Vos lo sabés. No sé. ¿Sabes lo que hacemos En tu vida sos un astronauta jubilado. Pero bueno, sí, bueno, supongamos que no, que ninguno de nosotros ha salido del planeta para ver que efectivamente la Tierra es redonda. ¿Eh? Claro, los barquitos que se pierden en el horizonte, antes de Colón, ya los griegos habían observado eso, de que se perdía, claro, se perdía la vela en un punto dado, la vela desaparecía, claro. Entonces,
Sin embargo, ¿cómo podemos validar objetivamente que la Tierra sea redonda? Bueno, de la misma manera que Copérnico invirtió el sentido del sistema solar. En un momento dado hay una propuesta del intelecto que dice, voy a plantear que las condiciones para comprender la realidad son de esta manera y traza un horizonte. Eso es lo que dice Kant que hace la razón. La razón traza un horizonte de posibilidad de realidad y lo hace a partir de una serie de juicios, pero a partir de la experiencia sensible, ¿no? Copérnico estaba mirando con el telescopio en la medida que le daba y agregó desde el intelecto toda una serie de posibilidades para reconstruir el modelo. Y ese es el modelo que después va a tener éxito en el modelo científico, ¿no? Que construye un modelo posible de realidad y sigue por ese camino, ¿sí? Entonces, Kant dice que para que eso sea posible, para que haya un antropo que esté proponiendo la condición ideal de la realidad, tiene que tener, además de la experiencia sensible, conceptos. Y conceptos que sean de naturaleza a priori. Por ejemplo, el concepto puro de cantidad. Tenemos que manejar el concepto de cantidad más que el de magnitud, el de cantidad. Por ejemplo, para volver al tema del espacio y el tiempo. Como dicen los chilenos, tremendamente cierto. Para avanzar en las fórmulas y seguir por acá, por imaginarse todo eso. Bueno, pero eso en esa época podía tener que ver con la experiencia sensible, hoy ya no. Es comprensible lo que dice Kant. Sin la experiencia sensible, en el conocimiento no se podía avanzar. Hoy la matemática hoy no depende del conocimiento de la percepción sensible. Y la ciencia tampoco. Pero ahí tenemos un problema, porque digamos... Las teorías. Claro. Vos podés imaginar un espacio de 12 dimensiones. A través de tu sensibilidad no lo vas a poder construir nunca. Y sin embargo, es lo que considera cierto real. Pero, espera. Es un problema eso también. Pero no, por eso, pero eso no... claro, no, pero me refiero que no refiere, eso no prueba que refiere a la realidad. Que es, pero espera, déjame terminar. No, y realidad también, y realidad. Porque lo que Kant dice es que la realidad es finalmente un producto, un objeto de la razón. Eso es lo que está diciendo. Yo me estoy refiriendo a la sensibilidad. No, pero está bien. Cada algo en forma sensible a través de nuestro sentido. Pero la sensibilidad participa con el entendimiento y la razón... Pero lo que yo digo, yo lo entiendo en la época de Kant. No, pero no tiene que ver con la época. No. Porque el aspecto de la razón es un aspecto más amplio, es un dominio mayor que el del entendimiento y de la sensibilidad. Entendimiento y sensibilidad... No, pero espera, no, porque ahí es donde no entra lo que vos decís. El entendimiento y la sensibilidad es aquella parte de la razón que nos permite a nosotros comprender la realidad empírica. Los objetos son posibles de la experiencia, pero la razón es un dominio más amplio. El tratado no se llama el tratado del entendimiento puro, se llama de la razón pura. La razón pura comprende un montón más de aspectos, la dialéctica trascendental, entre ellos la analítica de los principios, que dan cuenta de aquellas ideas puras que la razón puede pensar, pero que no puede producir como objeto de conocimiento. Hasta cierto momento. No, la matemática es una matemática posible y ahí hay una dificultad de si es del orden conceptual o del orden intuitivo. Si es del orden intuitivo, como la geometría, también puede ser conceptual o intuitiva. Si es del orden intuitivo, entonces hay una imposibilidad con la realidad, las 12 posibilidades del espacio.
Si es del orden conceptual, entonces hay una posibilidad de que sea así, porque puede ser una especulación de orden conceptual. Está bien, pero esas especulaciones en algún momento, a veces sí, a veces no, se demuestran en la realidad. Cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad, había cosas indemostrables en ese momento, Sí. que se fueron demostrando con evidencia aún después de la muerte. Está bien. Porque cuando él la formuló, formaban parte de una forma conceptual, y cuando hubo evidencia de que decía que era cierto lo que había formulado, había otro tipo de concepción de lo que había dicho. A eso me estoy refiriendo yo. ¿Cómo hizo él para ¿Cómo hizo él? Él no lo hizo. Bueno, Katy no lo hizo, pero no lo hizo intuitivamente. Lo hizo deductivamente, no intuitivamente. Él no intuyó un espacio curvo, un espacio-tiempo curvo. Pues es imposible. Pero ¿dónde estaba eso? ¿Cómo pudo llegar? ¿Cómo pudo? A través del intelecto, de la razón y del cálculo matemático. De jugarse en un momento, Pero o cambiar en la órbita del No, del cálculo matemático. pero está bien, pero el punto... Son ecuaciones, más. Se tuvo que crear una matemática más abstracta y más específica para poder desarrollar. Él necesitó, era un físico y sabía matemáticas, pero necesitó esposa, por ejemplo, que tradujo matemáticamente las teorías de él. Ese se dio otra historia. No, medio que no la reconoció a la mujer. No la reconoció. Bueno, pero por algo. Pero bueno, no, está bien. Era humano. Era humano. Me refiero a esto. Él lo concibió. La mujer lo tradujo matemáticamente. Lo tradujo matemáticamente. Creó una nueva forma matemática de ecuaciones que en este momento no existían y demás, diferenciales. Y lo explicó matemáticamente. Un soporte matemático. Pero ahí no entró ni la intuición, ni la percepción. Claro. Entró el razonamiento puro. Pero por eso... Hay teorías que no han llegado a demostrar, pero van aparentemente por el camino correcto. Pero ese es el espacio del que habla Kant cuando habla de las ideas puras de la razón. Uno puede tomar la matemática como la geometría desde una noción puramente conceptual. Y vos trabajás en el dominio de lo teorético puro de la ecuación matemática. Ahí podés postular millones de mundos, universos posibles. La condena que tiene Giordano Bruno, el que habla de los universos múltiples es Giordano Bruno en el siglo XV. Y por eso lo lleva a la condena, bueno, que digamos, anecdótico entre comillas, ¿no? Bueno, Feynman hasta cierto punto lo demostró. Bueno, pero el punto es que uno puede especular desde la razón, dice Kant, y puede trabajar conceptualmente, aunque vos trabajes el símbolo en la matemática o la ecuación en la geometría. Eso se puede hacer. El problema con eso, dice Kant, es cómo construimos un conocimiento que sea objetivamente válido, ¿no es cierto? Es que la demostración también entra dentro del horizonte de posibilidad de la experiencia. Porque es uno el que construye las condiciones de la experiencia. Bueno, pero... de ver que un rayo de luz no sigue una recta, porque en el universo es imposible seguir una recta, tal como lo conocemos, ahí está la validez de... No, porque la construcción la hiciste vos. Eso es lo que está diciendo Kant. ¿Pero cómo la construcción la había hecho yo? La construcción, pero la observación toda la hiciste vos. El hombre puede hacer es que es el proyecto, pero es el proyecto de la razón, eso es lo que él te está diciendo. Es el Pero proyecto finalmente esa observación se convierte en un enunciado. Se convierte en un enunciado comprobable, más. Bueno, por eso, pero... Con todo el respeto que merece Kant. No, pero digamos, pero no está diciendo... Está diciendo... Para mí, es una matriz para filtrar la percepción. No está diciendo que lo que queda después del filtrado sea cierto, como lo decís.
está construyendo una matriz con la cual utiliza la matriz para filtrar la percepción. Y de ese filtro queda algo. Está bien, pero no es cierto. lo que digo es esto. No lo estoy discutiendo. No, Lo que digo es esto. Y la realidad después me demuestra que lo que yo enuncié es cierto. sí. Bueno, entonces si está todo en mi cabeza. Pero la que realidad estás- está en mi cabeza. Es que estás dentro de Kant, lo que estás diciendo está dentro de Kant. Es lo que Kant está diciendo. Lo que él dice en el, no lo traje, en el prefacio de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, en la de 1187, él dice que es momento de que la razón deje de utilizar andadores y se maneje por sí misma. Porque no hay ningún producto del conocimiento humano que no sea parte del horizonte establecido por la razón. La realidad es un proyecto de la razón humana, eso es lo que dice Kant. Entonces, porque no hay manera de poder superar la condición humana, la finitud como límite, no como muerte, sino como límite, para poder enunciar nada. O sea, la diferencia, la batería se está agotando, dice. Dice, cuando esta cuestión de la condición formal de la naturaleza y la condición material de la naturaleza. Materialmente la naturaleza, el cosmos entero, actúa dentro de una condición material. Nuestra posibilidad es darle entidad formal a esa materialidad, pero esa materialidad para nosotros queda ausente porque precisamente tenemos el límite de la condición humana a partir del cual nosotros podemos enunciar formalmente esa realidad, la que fuera. Si nosotros utilizamos el dominio conceptual de la matemática pura o de la geometría pura, podemos enunciar cantidad de universos o posibilidades. Y la posibilidad de demostrarlo entra dentro de la posibilidad de construir el contexto de la experiencia. O sea, es una producción de la razón. No es que Kant no está diciendo que no sea de esa manera. Está diciendo es de esa manera. Y ese es el límite. Pues, ¿no tenemos? ahí estoy de acuerdo con Kant, provisoriamente. No, al menos mal. Menos mal. Puedes continuar. Todo entra en la razón. No, está bien. Está bien contado de esa manera, estoy de acuerdo, porque el día que desaparezca la especie humana, el universo sigue funcionando como Claro, sigue, sí. con las leyes físicas que nosotros en algún momento descubrimos. Claro. El triunfo final de los ecologistas. De hecho, Fuera el antro. de hecho, bueno, pero yo el otro día. Odian el antro. No. De hecho, Porque todo era culpa de la gente. ¿se acuerdan que De oso polar que ¿se acuerdan del programa de Tato Bores que estaba la doctora Diu, que hacía Gabriela Acher, que iba y le explicaba cosas a Tato y Tato decía, no, pero no entiendo. Y ella le decía, no entiende porque este es un machista leninista. Entonces, como era machista leninista, eso explicaba todo, ¿no? Machista leninista, listo, explicaba todo. No, pero digamos, lo que el otro día yo había subido al Jardín de Epicuro, las dos nociones que del siglo XVIII, que con Kant quedan, ¿no? De Kant, el antropocentrismo y la conciencia autoconsciente, ¿no? Dio lugar, sí, a todo. Bueno, pero si la historia se mueve con un proceso dialéctico, es como de alguna manera esperable que la dialéctica de la historia, al momento histórico de una conciencia que es plenamente constructora del objeto realidad, aparezca en un momento de la historia un opuesto, ¿no? Que niegue, según Hegel, esta situación y que produzca un nuevo momento de la realidad. Y así la historia se va moviendo en un proceso dialéctico, como esto de decir, bueno, de la teoría de la certidumbre, dialécticamente se resuelve en un nuevo momento negativo, que es la incertidumbre.
Y la teoría de la incertidumbre finalmente tiene que aparecer porque es el resultado dialéctico de la existencia de la certidumbre, ¿sí? Es una producción del pensamiento humano. Entonces, en algún momento, ese proceso va a terminar concretándose en un nuevo momento de la historia. Esto, por eso yo iba a lo del antropocentrismo y la condición de la conciencia. El antropocentrismo es porque la realidad como la plantea Kant, dice, es producto del antropo. O sea que la realidad, lo central es el antropo. No hay realidad sin antropo. No porque objetivamente no exista una realidad, sino porque una realidad enunciable y unificada con sentido es solamente producto del antropo. La lombriz no puede hacer un tratado de óptica, mi perra no me puede explicar la superficie del triángulo, pero tampoco le importa. Vive bárbara la mira así, de estar pensando en el triángulo. Ella duerme, la perra duerme y nada más. Entonces, todo esto ocurre como producto, la realidad es un producto del antropo, por eso se instala este antropocentrismo. Kant está en Königsberg con su teoría o su filosofía de la razón pura y lee en el diario La Revolución Francesa. Él está viendo cómo está viendo acontecimientos políticos que tienen que ver con la autonomía de la razón. Ahora el hombre ha llegado a este momento de la historia en donde rompe con todo un sistema político e inaugura uno nuevo en sentido amplio. Un nuevo lenguaje, un nuevo calendario, una nueva moneda, un nuevo régimen de medidas. Hay una unificación del sistema de medidas. ¿Se acuerdan cuando leímos el metro del mundo? Se unifica el sistema de medida de longitudes y de pesos, los estudios que estaba haciendo Lavoisier acerca de los volúmenes, los pesos, etc. Entonces, todo este proceso es un proceso fundamentalmente antropocentrista. La realidad es la realidad, la razón del antropo. Y se va transfiriendo a otros dominios, al de la política, al de la vida social, etc. Y después va estallando en distintos lugares del planeta y nosotros lo recibimos en el Río de la Plata a través de los intelectuales hijos de la burguesía argentina, ¿no? Como está ocurriendo con otros movimientos en otras partes del mundo. Entonces tenemos a San Martín, a Belgrano, Mariano Moreno, Alberdi, todos ellos nutridos en el conocimiento de la revolución del siglo XVIII, que es específicamente antropocéntrica como realidad. El segundo aspecto es que lo que instala Kant es esta condición de que el antropo es una conciencia autoconsciente. Si es una conciencia, tiene que sintetizar la unidad del fenómeno, como estamos haciendo nosotros ahora. Sintetizamos esta experiencia de estar acá un sábado a la mañana luminoso en la sala de esta biblioteca en la ciudad de San Martín de los Andes o de la Villa Las Rosas, ¿sí? Esa unificación, digamos, tiene un correlato en la realidad. El hecho de que los entes en la realidad mantienen esa unidad que yo estoy diciendo. Si mantienen esa unidad, la unidad que yo construyo se mantiene y a la vez sostiene mi unidad, porque yo puedo establecer la misma coincidencia, ¿sí? Si yo dispersara atómicamente y dijera que los jueves tomo mate con mi abuela, pero como ella vive en la luna, yo tengo que navegar largamente en el mar del tiempo, estoy pirado, estoy con un problemita, estoy con un problema de metáfora. Entonces, ahí en ese caso, se produce una ruptura y ya la estructura de la realidad no es unificada por mi conciencia. Así que ya no hay ni unidad de realidad ni unidad de conciencia, ¿sí? Él dice, en la medida que nosotros encontremos que por la calle circulan autos, que ahora es de día, hay luz y la mesa sigue siendo rectangular, la realidad del ente garantiza la unidad de mi conciencia, ¿sí? Este segundo aspecto que se enuncia con Kant es el primero en la historia. La primera vez que se pone en la cultura de Occidente la noción de una estructura racional que es una conciencia unificadora de fenómenos y que construye el objeto realidad. Este dato va a ser tomado por el pensador siguiente, por Hegel, ¿no? Que a pesar de la crítica de que él quiere aprender a nadar sin meterse en el agua,
Hegel va a tomar esta noción y dice, acá hay un momento en el que en la historia de la cultura de Occidente emerge este concepto. El antropo es una conciencia autoconsciente que unifica la realidad. Esto nunca se había dicho, la historia nunca había sido pensado. Ahora todas las nociones van a empezar a ser pensadas en esta categoría y en la práctica se van a concretar en la Revolución de Francia. Ellos van a abolir un régimen político con toda una estructura simbólica y racional y lo van a reemplazar por otro. Va a ser la primacía de la razón del ántropo. Así el ántropo decide política, economía, medidas, manejo de la materia, lenguaje, etc. Todo porque el ántropo se apropió de la condición de su razón, la descubrió, la entendió con Kant, la descifró, la dio a conocer y la publicó en la forma de libro, instaló toda una teoría de conocimiento y ahora la cultura y la razón de Occidente va a ir en este sentido, va a seguir atrás de esto. Hegel va a seguir pensando esta noción de conciencia